producción es malo, mito, ¿verdad? Producción al final son personas. Yo no solo veo tareas y cómo tengo que ejecutar esas tareas, sino quién está detrás. Un departamento, su función principal es asegurarse que las cosas se cumplan. Asumimos la responsabilidad, básicamente porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Tienes al equipo de producción, que es el que se va a encargar de decir, vale, ¿cómo lo vamos a hacer posible? Bueno, bienvenidos al episodio número 4 de Freedabel Talks. En esta ocasión vamos a hablar con el equipo de producción. A mi lado tengo a Betsabe, ella es Production Manager aquí en Freedabel Producciones, y a Odey Roca, que es el Head of Production. Y bueno, ellos son un poco los bomberos que apagan fuegos con clientes, supervisores, artistas. Entonces nos van a explicar un poquito cómo funciona la producción más desde el corazón, desde dentro. Pues si quieren vamos a empezar. ¿Qué es la producción? ¿En qué consiste? Adelante. Vale, la pregunta es fácil así para calentar. Para calentar, sí, claro. La producción es el departamento más a nivel transversal, ¿no? Dentro de un proyecto de animación, toca a todos los departamentos, que se encarga más bien de planificar, gestionar, organizar el conjunto de departamentos. Entonces, así para ponértelo fácil, imagina que quieres hacer un coche, entonces vas a necesitar un director artístico que te va a decir: quiero que mi coche sea rojo, sea deportivo, sea descapotable, ¿no? Y así es como quiero que luzca. Tienes a un supervisor técnico, a un CG, que te va a hacer las preguntas de, vale, ¿quieres que las luces funcionen? ¿Quieres que las puertas se abran hacia arriba, hacia abajo? ¿Quieres que vaya a esta velocidad, no? Técnicamente, ¿cómo voy a hacer que eso funcione? Y después tienes al equipo de producción, que es el que se va a encargar de decir, vale, ¿cómo lo vamos a hacer posible? El coche, ¿en qué parte lo podemos dividir? Pues está la carrocería, está las ruedas, está el motor. Necesito gente especializada, pues necesito a alguien que sepa de ruedas, necesito a alguien que sepa de motor, porque alguien que sepa de motor a lo mejor no me sabe hacer la carrocería. Y ya una vez yo tengo esta información, ya puedo decir, vale, pues ya lo vamos a montar así, este departamento viene primero, este después, estos dos departamentos se tienen que hablar entre ellos, y es como el que tiene la perspectiva de todo, y realmente es el que hace que todo se pueda hacer en el plazo, ¿no? Entonces, digamos que sin arte no hay belleza, si técnica no tienes la animación, pero sin la producción no tienes el producto final, ¿no? Es difícil, vas a tener componentes, pero no vas a tener realmente el producto final, que es la película. Me ha encantado, wow. Bueno, pues ya voy. Súper bien, además creo que es una explicación muy guay para la gente que no tiene ni idea de en qué consiste, ¿no? ¿Y cómo se integra esto, por ejemplo, al mundo del 3D? Porque me estabas comentando como un coche. Si fuese aplicado a la industria, ¿cómo sería? Pues todo nace con una idea, ¿no? Esa idea se materializa en un primer lugar en el guión. Hay una fase de ver la historia, cómo funciona o no, e ir haciendo pues distintos pases de guión hasta que haya algo más o menos sólido. Y una vez que ya tienes esa idea más sólida, más materializada, ya puedes empezar diferentes procesos. Un proceso es: vamos a traducir esto, primero siempre lo hacemos en 2D porque es más barato, ¿vale? ¿Cuál es el look? ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza, ¿no? ¿Va a ser más realista? ¿Va a ser más cartoon? ¿Qué es lo que pretende? ¿Es más sombrío? ¿Es más alegre? Y a nivel de producción, nosotros ya con el guión tenemos mucha información para decir, vale, ¿cuánto va a durar? Si tú me das un guión de 500 páginas, yo ya sé, por ejemplo, que no va a ir. Normalmente tenemos una regla, más o menos, una página, un minuto. Entonces, normalmente tenemos unos márgenes de unos 75-85 minutos, ¿no? Una película de animación, pues ya sabes que un guión muy largo, no. Vale, pues ¿cómo va simplificando? Haces un breakdown. ¿Cuántos personajes tengo? ¿Cuántos sets tengo? ¿Hay muchos efectos o no? Y ya con eso, tú ya empiezas a tener una idea de realmente qué precio va a tener, y si ya tienes un presupuesto de si entras o no, ¿vale? Entonces, para materializar un poquito, tienes el director que te dice, oye, tengo esta idea súper, quiero hacer todo esto. Tengo mi supervisor técnico que me dice, mira todos los efectos que hay aquí, warning, 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 o tengo 300 personajes, y ya empiezas este tipo de conversaciones para empezar a plantear, oye, vale, cuando ya está bien, ya está aprobado, tenemos todo encaja en esto, lo vamos a dividir así, necesito tanto equipo, necesito hacerlo en tanto tiempo,
Y tú estás ahí como una águila, ¿no? Ahí supervisando y diciendo, pues esto todo tiene que ir de esta manera, tiene que haber esta comunicación, tenemos que coordinarnos de esta forma para que podamos cumplir con el presupuesto establecido en el plazo acordado con el cliente. O sea, es como que ustedes bajan la idea a la realidad, ¿no? Al decir, venga, esto ya es tangible, ya se puede hacer de esta manera. De alguna manera nos encargamos de ser facilitadores, que las personas que van a trabajar tengan lo que necesitan en el momento que lo necesitan para llegar al punto que hemos definido desde el principio. Y con ayuda de los expertos nos asesoramos para que sea lo más realista posible y siempre con un calendario que es nuestra Biblia, el calendario del presupuesto, ¿no? Es un poco lo que tenemos que ver. Esta pregunta es para ti, Odey. Sí que me gustaría saber un poco presupuesto. ¿Quién determina los presupuestos? ¿Cómo se maneja toda esa parte, no? Porque claro, hay películas que son muy tochas, de muchos millones, otras que son menos. ¿Cómo se determina esta parte? Eso es muy ambiguo, ¿no? Al final del día hay que entender en qué industria te mueves. Con la experiencia hemos visto que pues siempre tendemos a mirar los majors, que se llaman, los estudios grandes que marcan las pautas, que marcan la calidad y las películas que vamos a ver al cine. Ellos se rigen bajo unos estándares diferentes a lo que nos regimos aquí en Europa. En Europa la forma de producir es distinta, ¿no? Normalmente se dan más productores locales, productores de diferentes ciudades de Europa, que tienen que colaborar con otros productores de otros países para poder acceder a diferentes financiamientos. Entonces, en el momento que lo vemos de esa manera, entendemos que los presupuestos son distintos. Entonces, normalmente el presupuesto lo rige la calidad, siempre se marca en base al dinero que tengo, pues establezco la calidad que puedo hacer y es un trabajo en conjunto. Por un lado tienes a los productores que tienen un financiamiento finito, que han conseguido levantar con otras coproducciones, con ayudas públicas, con ayudas de cada país, con diferentes inversiones privadas e inversiones propias, tienen un monto y es en conjunto que hacemos un trabajo para poder determinar, ok, pues con ese dinero podemos levantar esta calidad y lo vamos a distribuir de esta manera para poder tener un mejor producto, que es un poco lo que comentaba Betsa, ¿no? Y me gustaría saber también qué tipos, bueno, el que quiera responder, qué tipos de producciones hay, porque estabas hablando de producciones propias, coproducción, servicios, ¿qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Básicamente quién pone el dinero. Vale. Al final del día, si es una producción propia, tú asumes toda la responsabilidad y todo el riesgo, tú inviertes capital, tú buscas el financiamiento, tú te encargas de todo y al igual eres dueño del producto, entonces tú eres el beneficiario. Un service es como tú cuando contratas cualquier servicio, tú contactas con una empresa, tú tienes el dinero, contratas una empresa para que te ejecute el servicio que necesitas. En animación se habla de departamentos, se hablan de tareas, diferentes servicios, pues a lo mejor para el departamento de animación, para el departamento de modelado, departamento de rigging, la película completa, dividirlo en preproducción, producción y postproducción. Los servicios se llaman así. Y coproducción es, yo quiero hacer una película, pero no me alcanza para hacerla completa. Entonces yo asumo un porcentaje que sé que puedo financiar y busco un socio estratégico para poder financiar el resto de la película y poder trabajarla en conjunto. Entonces, dentro de esos tres espectros se pueden mover muchas posibilidades y muchas películas que conocemos hoy en día. ¿Cuál te gusta a ti más? A mí, las producciones propias. Hombre, claro. Eres tu propio jefe, ¿no? Un poco. De alguna forma es tu bebé, tú lo cuidas, tú lo crías, tú lo pares y tú te garantizas el resultado final porque eres el máximo responsable de lo que estás haciendo y controlas las cosas buenas, las cosas malas. Pero a ver, todo es bonito porque el hecho de hacer coproducciones y servicios aprendes de otras personas, tienes comunicación con otros estudios, tienes comunicación con otros productores, compartes muchos puntos de vista y eso es muy rico también porque si tú eres dueño de lo tuyo, te casas con tus propios errores, entonces todo es bueno al final, pero obviamente es más bonito tener algo propio. Y Betsa, tú, en tu experiencia, cuéntame un poco, cuando tienes que hacer coproducciones o servicios y demás, donde intervienen varios estudios, ¿cómo es lidiar con toda esa gente queriendo cosas distintas de tirar de un lado y de otro? Hombre, cuanto más gente tienes involucrada en la toma de decisiones, más complicado va a ser, ¿vale? Son muchas cabezas y también tienes que tener muy en cuenta el tema cultural, es decir, tenemos coproducciones con Alemania o a lo mejor con Latinoamérica y no es la misma, las expectativas no son las mismas, la forma de trabajar no es la misma, la forma de comunicarse no es la misma. Entonces tienes que adaptarte mucho al lenguaje del cliente en ese sentido, ¿vale? Y después, claro, yo lo que he notado en mi experiencia personal
En un principio siempre es muy complicado, en el momento en el que hemos podido pues recibir la visita de ellos, comunicas, mira, esto se hace así, no te estoy diciendo que sí o sí no, porque yo quiero o no quiero, es porque mira, los procesos son esto, esto y esto. Ya ahí ya como que se desbloquea algo, vale, yo entiendo que cuando yo te pido esto es lo que hay detrás o cuando esto es lo que yo puedo esperar o no, todo va un poquito más rodado, ¿no? Pero está claro que no hay una regla de oro así para todo, más allá de que comunicación, comunicación, comunicación es súper importante y un poco intentar siempre ponerte al otro lado, conocer realmente cómo son los procesos, las limitaciones, para ver qué es lo que realmente puedes esperar y qué es lo que puedes pedir. Muy bien. Y bueno, yo no sé si os habéis tenido que enfrentar en algún momento a típico director de quiero todo, pero no hay presupuesto, pero entonces págame más, pero no tengo dinero, pero yo quiero que esto sea como Pixar, etcétera. ¿Cómo lidiáis un poquito con esa situación? Pues todo depende de en qué momento lo encuentres, pero definitivamente tú lidias con diferentes personalidades, ¿no? Está el director que siempre quiere lo mejor porque es su película, es algo que ellos no tienen por qué estar involucrados en tiempos, procesos, su trabajo es pedir y pedir tiene que estar bien, ¿no? Nuestro trabajo simplemente es cuantificar eso que está pidiendo, con una comunicación lo más propia posible, poder comunicar cuando es posible y cuando algo no, y estar en constante comunicación con los dueños y los productores para que entre todos podamos tener comunicación. Pero normalmente es difícil, normalmente sobre todo si el director viene por parte del cliente, si el director trabaja contigo, si el director es algo que no gestionas tú, pero sí lo gestionas. Ahí es cuando realmente la cosa se complica, pero definitivamente si se fomenta el trabajo en equipo, se fomenta la comunicación, se fomenta que el pedir está bien siempre y cuando esté cuantificado, pues es más gestionable, ¿no? Yo creo que la palabra clave es negociación. Yo hasta ahora he tenido mucha suerte de trabajar, he trabajado con directores más exigentes y menos exigentes, pero todos con un mínimo de coherencia, y a mí me gusta mucho al principio de la película decirle, vale, dime cuáles son tus momentos no negociables, que son muy importantes para ti. Normalmente suele ser el final, el principio de la película y algunas secuencias entre medio. Yo me comprometo a darte todo el cariño y toda la calidad posible en esos momentos, pero el resto de la película tienes que abrir la mano, ¿no? Y intentas negociar al decir, vale, me estás exigiendo mucho, 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 porque es un momento importante para ti, o me lo vas a hacer durante toda la película. Y entonces ya la negociación es diferente. Si es porque uno de los momentos que me avisaste, pues yo sé que voy a tener que decir, pues voy a tener más versiones que te voy a enseñar. Pero si es un momento de la película que es superfluo y demás, no, tú dame y hasta ahora yo he tenido suerte, ha funcionado bien, a veces con más dolor que con otros. Hay algunos que te quieren decir todos los planos son importantes, Suele pasar. pero no tenemos el presupuesto para poner, entonces ahí yo te pido, pero yo también te doy, yo entiendo lo que tú quieres, es tu proyecto, lo quiero cuidar, porque para mí también la calidad es importante, pero tú también tienes que ceder, ¿no? ¿Cuál es la peor parte de vuestro trabajo? Yo creo que la parte complicada es cuando tienes que prescindir de gente. Es una responsabilidad que nadie quiere, es dura, son decisiones que tienes que tomar a veces, que conectas con personas, que tienes que dividir entre lo personal y lo profesional, y es algo que yo no puedo, pero pues es parte del día a día, ¿no? Betsa, ¿tú? Bueno, yo estoy de acuerdo, siempre eso va a ser, ¿no? lo peor. En mi caso también, al final eres la cara visible. Es decir, en mi estudio pueden pasar muchas cosas, pero quien va a explicar al cliente que voy con un retraso o porque esto lo he entregado técnicamente no estaba como debería estar, todo eso al final soy yo, que esté toda la semana, y cuando un proyecto va con mucho retraso o hay mucha tensión en la comunicación, estar ahí para mí es lo más complicado, porque ya después dentro del equipo tú tienes más control, siempre hay problemas, hay desafíos, pero tú tienes como más margen, ¿no? Para decir, pero tener que estar fuera y tener que estar recibiendo esta ducha todas las semanas, para mí es lo peor, sí. Lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor, para mí, estar presente durante toda la producción. Es algo que disfruto muchísimo, lo hablamos todo el tiempo, es ser partícipe de todos los procesos, conocer toda la gente, tener el macro de los proyectos, es algo que es súper emocionante, que me encanta. Y poder tomar decisiones en base a eso es muy bonito, ¿no? Entiendo que también la persona que está enfocada, que está a lo suyo, tiene su parte creativa y de satisfacción, pero para mí, o mi forma de ser, me gusta tener los ojos en el cielo y ver todo por encima, y eso no tiene precio. ¿Y Betsa, tú?
Yo para mí siempre va a ser la gente, al final es lo que te recarga por lo que hace las cosas. Hombre, claro, cuando vas al cine tenemos la suerte de estar en una profesión, ¿no? que ves el resultado, para bien o para mal, el resultado, ¿no? Yo siempre digo que un funcionario no llega a final de mes y dice, miren todos los formularios que he entregado y tu familia te aplaude ahí, ¿no? Aquí tienes la suerte de decir, llevo a mi familia al cine, miren lo que hemos creado y ese momento es único. Pero al final, digo, estoy en un momento en que acabamos de estrenar, o vamos a estrenar Heidi, y estamos cerrando otro proyecto y ver a los artistas súper contentos, dando las gracias, hemos aprendido, nos hemos sentido tratados súper bien. Al final es con lo que te quedas, ¿no? Porque estás en producción, tienes que tratar con deadline, tienes que tratar con cosas que hay que mejorar y que tu equipo pueda pasar por eso y aún así terminar el proyecto con un buen sabor de boca, para mí es un éxito, ¿no? A nivel profesional. Si tuvieses que decir que hay un error que se repite en casi todas las producciones, ¿cuál sería? Normalmente es que al principio te tomas la vida con calma y según vas avanzando te la vas recortando porque te das cuenta de que te has quedado sin tiempo, ¿no? Normalmente suele ser el error más típico porque ves el delivery 2 años, 3 años vista y piensas que nunca va a llegar, que tienes tiempo para todo, pero el hecho de no ejecutar una planificación del día 1 y ser exigente con ella es un error muy grande porque cada proceso es importante, cada entrega es importante y cada momento de los que estás dejando pasar es crucial para poder llegar al término, ¿no? Entonces, para mi gusto es uno de los principales. Sí. ¿Y momento de preproducción? ¿No lo creéis? Que a lo mejor hay veces que no se hace bien correctamente o algo así. Viene vinculado con lo mismo porque a lo mejor ese tiempo viene de atrás marcado porque a lo mejor llegó tarde un proceso que tú necesitas, la entrega se ha recorrido porque a lo mejor los contratos han tomado más tiempo, has tenido que tener más tiempo de negociación y el tiempo de preproducción que puedes dedicar no es el adecuado, ¿no? Pero es consecuencia al final del día, si una cosa te va empujando a la otra, no te puedes tomar el tiempo del proceso creativo, que es una de las cosas más importantes que estos proyectos necesitan, es tiempo para pensar que mi producto tenga todo en su sitio, ¿no? Y eso sin tiempo no lo puedes hacer. Muy bien. Producción es malo, mito, ¿verdad? Todos los artistas hay como un mito, ¿no? De, no, producción, te va a caer encima, ¿no? ¿Cómo lleváis eso también, el estar hablando con artistas, el tener que hacer un poco, a veces, no quiero decir de padre, pero sí de un poco de, oye, ¿cómo vas? Necesito esto, ponte las pilas, necesito que apriete. ¿Cómo llevamos esa parte? Producción al final son personas. Entonces tendrás algunas veces más compatibilidad, ¿no? O te entenderás mejor con personas y otras no. Y también son personas que están bajo presión, que también tienen sus responsabilidades, entonces también depende en qué momento esté. Para mí una de las cosas más importantes, ¿no? En cuanto a mi trabajo, es decir, yo sé que tengo un equipo que tiene que funcionar bien y para que funcione bien hay muchos factores y lo tomo muy en cuenta. O sea, yo no solo veo tareas y cómo tengo que ejecutar esas tareas, sino quién está detrás y cómo hacer para que estén en las mejores condiciones posibles para yo tener también, o sea, que el proyecto tenga los resultados los mejores posibles. Si un artista está estresado, al final el plano que voy a tener va a ser peor que si estuviera trabajando en unas buenas condiciones, ¿no? Entonces, como producción siempre haces un poco ahí de filtro, de tapón para que no le llegue, para que trabaje en las mejores condiciones posibles. Y yo intento conocer a mi equipo desde que llego. Una de las primeras cosas que hice el año pasado cuando vine, me senté con mi supervisor de animación y le dije, háblame de tu equipo. ¿Quién es quién? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuál es su fortaleza? Y un año después, o sea, vas conociendo mejor el equipo. Entonces yo cuando el cliente me pide algo, yo ya automáticamente sé, o sea, lo podemos hacer, no lo podemos hacer, quién lo puede dar. Yo creo que eso todo ayuda. Y también trabaja, es una relación de confianza, es decir, yo a día de hoy, yo sé que mi equipo de animación, que es el que he estado más cerca, sé que me va a responder a cualquier cosa que le pide, porque llevamos tiempo trabajando juntos y yo he intentado estar 100% disponible a cualquier cosa que ellos me pidan. Es una relación de confianza, tienes que sentir que yo realmente te ayudo, ¿no? Si necesitas algo, vamos a responder, vamos a estar ahí, vamos a dar la cara por ti, vamos a hacer todo lo posible para que tengas claro qué es lo que tienes que hacer y demás y ayudarte si no llega. Y yo creo que esa confianza siempre se traduce en, oye, pues cuando hay que apretar, somos un equipo, vamos a llegar. Entonces siempre hay esto, es decir, vale, pues no solo te vengo a ver cuando necesito algo, sino hay realmente una relación ahí que funciona durante todo y eso hace que cuando haya que arribar el hombro, ellos lo van a hacer
y contentos, ¿no? ¿Algo que añadir? Yo creo que es normal que tengan ese pensamiento. Al final del día cada quien está en su día a día es estresante, vivimos en un ambiente profesional de exigencia, que cada día la exigencia sube y pues que la competencia de fuera está fuerte, ¿no? Entonces en el momento que un departamento, su función principal es asegurarse que las cosas se cumplan, con el mayor margen de exigencia posible, pues obviamente es entendible que tengan ese sentimiento, pero como dice Betsa, tenemos que ser capaces de poder sensibilizar y estar presentes porque al fin y al cabo sin ellos no somos nadie, ¿no? Y yo creo que somos los grandes incomprendidos en ese aspecto, ¿no? Porque lo último que somos es malos, estamos siempre pensando en el beneficio del equipo, pero bueno, asumimos la responsabilidad, básicamente porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Muy bien. Y ahora se me ocurre una cosa que debería haberlo hecho al principio, a lo mejor. ¿Cómo acabasteis en producción? O sea, ¿qué habéis hecho para estar en esta parte, no? Porque, claro, todo el mundo cuando entra en la industria es, ay, yo quiero ser modelador, pero nadie se plantea, bueno, yo creo que muy pocas personas se plantean la parte de producción, ¿no? O, si quieres, Odey, empezar. ¿Cómo llegaste tú aquí? O sea... Pues mi camino, como el de muchos, ha sido incierto. No es algo que soñara de pequeño, ¿no? La vida me fue colocando ahí. Y pues de ser un niño que no estudiaba y no quería hacer nada, de repente tener que ser organizado, pues ha pasado mucho, ¿no? Entonces, a mí me gustaban mucho los videojuegos. En la decisión de qué hacer en la vida, dije, yo quiero hacer videojuegos. Y como en España no había nada, cuando yo acabé el bachillerato, me fui a México, porque ahí encontré una escuela pequeñita que daba esa carrera. Pero cuando llegué me dijeron que no había cupo, pero estaba la opción de artista 3D. Y digo, bueno, ya estoy aquí, vamos para allá y arrancamos la aventura, ¿no? Entonces fui a estudiar animación 3D. Desde que empecé, digo, esto es para mí, esto me encanta, la tecnología, los ordenadores, estar todo el día metido en esto me fascina. Me formé como generalista, hice una maestría en cine y una carrera en mercadotecnia y a los pocos años fundé un pequeño estudio en México. Durante casi 10 años estuve con mi pequeña empresa, donde tenía que hacer todo, porque en México no es como aquí, que todo está muy industrializado, ¿no? Ahí somos el hombro orquesta en todo momento. Entonces, poco a poco, la relación con los clientes, los proyectos y demás, me fue enseñando que yo, que era un niño introvertido, que no le gustaba hablar con la gente, al final tenía algo que podía así estar por allá. Entonces, la parte de gestión con clientes, de negociación, de presupuestos, siempre lo he hecho. Siempre he sido bueno a la hora de dar estimados, siempre he sido bueno a la hora de generar presupuestos pequeños o ambicionar y me fui llevando por allá. Digo, de ahí brinqué a una empresa de siempre animación, pero hice eventos, hice publicidad, hice mis propios contenidos. Conocí a Darío hace 15 años y empezamos la aventura de hacer animaciones cuando la gente no sabía ni que eso existía y mucho menos en México. Y pues un día me llamó y me dijo, oye, ¿quieres venir a Tenerife a hacer producción? Y digo, pues siempre me ha gustado, siempre lo he intentado, nunca he tenido la oportunidad, vamos para allá. Y así arrancamos la aventura. Y te metiste de lleno. De lleno. ¿Betsa? Es totalmente diferente. Yo soy trabajadora social de base y hace 9 años me fui a Francia para aprender el idioma y aquí ya tenía un poco, ya sabía un poco qué es lo que podía hacer con mi carrera, quería probar algo nuevo y de casualidad terminé en París trabajando en un estudio de animación allí. ¿De casualidad? Sí, porque conocí gente y demás y me dijeron, oye, estás buscando un asistente del estudio. Y yo estaba buscando un trabajo que me permitiera aprender el idioma porque hasta ahora todo lo que había encontrado era en inglés. Entonces digo, bueno, pues me va a servir bien porque para hacer trabajo social tienes que controlar muy bien el idioma porque es todo muy burocrático, administración y demás. Digo, pues me viene. Y claro, yo no tenía ni idea de animación. Yo venía de aquí, en esa época tampoco es que hubiera mucha cosa y demás. Y cuando yo llegué, estaban terminando 2 películas y empezando Asterix y el secreto de la poción. Claro, creces con Asterix y demás. Digo, espérate, que aquí es como se hace todo, ¿no? Y realmente me enganchó. Era una empresa que te permitía, si tenías interés, ir creciendo y demás. Y fui creciendo, que me fueron dejando proyectos para test, de marketing y demás, hasta que ya pude llegar a producción. Y realmente dentro de todo el proceso era muy natural. Realmente en trabajo social gestionamos proyectos, trabajamos con personas y realmente no estoy tan lejos a nivel de tareas de lo que estaba haciendo en trabajo social. Simplemente ya toda
todo lo que es imagen y demás, que no tenía mucha idea, que lo vas aprendiendo así por el camino, ¿no? Y desde entonces pues no he mirado atrás. Qué guay. O sea, fuiste allí pensando todavía en trabajo social cuando entraste. Yo en realidad fui Claro. para intentar hacer unas prácticas con las Naciones Unidas, nada que ver y demás. Me desencanté por diferentes motivos. Dije, bueno, pues me gustaría hacer algo con mujer y demás. Tengo que aprender el idioma y ya cuando llegué ahí dije, esto es una maravilla, quiero aprender lo máximo posible y aquí estoy, unos cuantos años después. ¿Creéis que estáis un poco como apartados de lo que es el trabajo de todo? ¿O? No, yo creo que la industria en general el que se lleva los reflectores es el creativo, es el que pone la creatividad, el que pone la guinda, ¿no? Y el que se encargó que la guinda estuviera ahí, pues es menos relevante, ¿no? Pero es también importante, ¿no? Cada pieza es importante, hasta la señora de la limpieza y el ejecutivo más alto, si no estuviera ahí, las producciones no se llevarían, ¿no? Exacto, no sería nada. Yo personalmente siempre pienso que cuando somos invisibles, es decir, si tú terminas un proyecto y no hablan tanto de producción, es Ha que, sido bueno. es que el proyecto fue bien. Es injusto, pues si están hablando mucho de producción, normalmente no es porque van a decir, si no hubiera estado producción, no es porque realmente ha habido muchos problemas, muchas cosas y a lo mejor no se ha gestionado como debería. Así que siendo invisible significa que... ¿Habéis tenido que gestionar alguna vez una producción, no digáis el nombre de la producción, desastrosa? De cogerla y decir, es que esto no hay cómo sacarlo, no sé cómo voy a hacerlo. Ese reto de decir, bueno, pues tengo que coger el toro por los cuernos y hay que sacarlo sí o sí. ¿Y cómo lo habéis enfilado, más o menos? En mi caso, alguno que ha pasado, sí. Son cosas normalmente que se te salen de las manos y que tienes que reestructurar. Pero ahí está la filosofía que siempre digo, es una cosa a la vez. Es parar un momento, no quieras abarcar todo, porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y tienes que hacerte un paso atrás, ver las cosas desde arriba, intentar reorganizarlas y hacer el plan menos doloroso, pero que lo tengas claro. Porque si trabajas al día, trabajas al fuego, solo ganas estrés y extender el problema, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de organizarlas es esa, es verlo desde fuera, ser paciente e intentar asesorarte lo más posible. Betsa, ¿y tú? Yo siempre voy a decir lo mismo, pero para mí es el equipo, siempre la clave, es decir, puede haber muchos problemas. Un problema para mí, el más difícil sería decir que el equipo no funciona bien, pero una vez que tú dices, oye, no, cada uno está donde tiene que ir, estamos haciendo las cosas bien, el resultado va a venir por sí solo. Entonces siempre te centras, ¿no? Si tú te rodeas de la gente que sabe y cada uno está realmente 100% comprometido con el proyecto y demás, saldrá más tarde, a lo mejor, pero saldrá. Entonces, para mí siempre la respuesta ha sido con los proyectos, si tú consigues que la maquinaria funcione y que la gente se comprometa y que el equipo funcione bien, al final todo se va resolviendo. ¿Qué consejo le daríais a alguien que se está pensando meterse en producción 3D? Acá el departamento menos sexy. Me ha encantado eso. Pues que lo haga, o sea, que busque la oportunidad, que empiece desde abajo, que vea todos los departamentos que tiene que ver, que trabaje mucho en su organización, que trabaje mucho en su metodología, que no sé qué puedo... Yo Te estoy viendo a ti porque a lo mejor tú tienes una mejor idea, pero en principio la recomendación es que venga con los brazos abiertos a aprender todo lo que pueda y asumir todo lo que pueda, porque es la única forma de aprender, y más en esta industria. Hacen falta tantos perfiles diferentes, no todo el mundo va a saber dibujar, no todo el mundo va a saber animar, no todo el mundo va a saber modelar. Hay gente que realmente se siente bien en un puesto de producción y lo va a hacer súper bien y va a encontrar su lugar, entonces depende de la persona, ¿no? Tú me dices, si es una persona súper creativa que siempre no está buscando, a lo mejor no es el sitio no se va a sentir tan así, pero vamos, aquí producción, no hay solo tampoco un tipo de persona, está abierto a... ¿Y qué cualidades creéis que necesita alguien más allá de esto? Por ejemplo, yo que sé, necesita ser muy extrovertido, muy introvertido, muy organizado, muy, no sé. Yo creo que hay cabida para muchas formas de ser, sí. Tenemos todo tipo de perfil, hay gente más técnica, hay gente más relacional, hay gente que tiene más el ojo, hay gente que tiene menos el ojo, pero te puedo resolver, tengo mucha iniciativa, soy muy buena llevando deadline. Yo creo que al final lo importante, nosotros más en nuestro puesto, es saber conocer las fortalezas de cada uno, poder complementarlas con las debilidades de las personas con las que trabaja,
para que al final el todo, que es el equipo, funcione. La única cosa que no puede faltar es buena actitud, porque nos vamos a enfrentar a muchos problemas, a muchas frustraciones, a muchos momentos tensos, y si te apasiona lo que haces, te gusta el resultado final y tienes buena actitud, ese es el mayor porcentaje, sobre todo al principio, ¿no? Porque al fin y al cabo somos personas, trabajamos con mucha gente y tenemos que pues, estar al pie del cañón, ¿no? Enfrente de la batalla. Me llama la atención una cosa, para hacer producción es necesario saber sobre 3D, bueno, producción en animación 3D quiero decir. No, puedes hacerlo si no sabes, porque al fin y al cabo un buen productor, también depende del rol obviamente, pero hablando de Production Manager en general, que es una responsabilidad alta, si tú sabes ejecutar proyectos, puedes ejecutar el proyecto de lo que quieras, porque la metodología es la misma. Lo que sí es cierto es que al ser un proceso creativo que se sale de los estándares de muchos proyectos, saber de lo que estás produciendo te ayuda muchísimo, porque te resta dependencia con expertos y momentos que tienes que tomar decisiones ágiles que de otra manera no podrías, ¿no? Entonces, si sabes procesos, sabes el lenguaje, sabes cómo comunicarte, te es mucho más fácil planificar, te es mucho más fácil trabajar, te es mucho más fácil comunicarte y de poder negociar en todo momento. Es un plus que ayuda muchísimo, pero eso te lo da la experiencia también. Si no eres un buen gestor, eso es más difícil. O sea, la parte de gestión es como sí o sí. La otra parte se puede adquirir, entiendo, ¿no? Sí, puedes empezar sin tener ni idea. Yo empecé así, yo creo que bueno, tú tenías los estudios, pero al final todo lo que sabes ahora lo has ido aprendiendo en tu recorrido, no lo aprendiste en un principio y suele pasar así. Lo que es verdad que a medida que vas subiendo puestos, tomas mejores decisiones conociendo el proceso, no solamente todo eso, sino yo estoy en review con el director y me intenta colar algo o me dice haz esto, si tú entiendes el proceso que hay detrás, si es posible o no, tú puedes decir rápidamente, oye, no, esto que no me estás pidiendo no es posible, pero te puedo dar esto a cambio, por ejemplo. O con un artista que le dice, oye, tenías que hacerme esto para hoy y no está, no, porque es muy complicado y tú sabes si te están vendiendo la moto o no, o sabes si lo que tú le estás pidiendo es realista o no, a veces al contrario, eso en una hora lo hace. No, si tú tienes un mínimo conocimiento, puedes realmente saber si lo que estás pidiendo al equipo no. Otra cosa que tengo yo ahí pensando, ¿cómo se determina la calidad? Porque la calidad es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, claro, yo veo algo y digo, Heidi es bonito, lo otro no, pero ¿cómo se determina ese nivel? Hombre, en base a la pasta, pero además de eso. Sí, pero yo lo traduzco, me gusta llevarlo a ese punto, yo le llamo ritmo. Es un ritmo, o sea, si tú puedes llevar un ritmo constante, sin altibajos, en donde tú eres capaz de producir la misma cantidad del departamento que estás llevando de la misma manera, ese ritmo se mantiene. En el momento que tú te ves apresurado porque el tiempo se acorta, tienes que acelerar el ritmo, por ende tienes que hacer las cosas más rápido y no puedes dedicarle el tiempo que se merita, ¿no? Entonces, animación, por ejemplo, si tu ritmo de producción son 1 segundo al día, 2 segundos al día y eres capaz de mantener ese ritmo durante toda la producción, es una calidad constante. Pero si por lo que sea tienes altibajos, a veces produces menos porque no eres efectivo, a veces produces más porque tienes prisa, a veces eres capaz de llevar un cierto volumen, te garantizas que las cosas se acaben, el dinero que tienes destinado lo vas a poder invertir en lo que tenías pensado y eso aplicado a todos los departamentos, a todos los procesos y a todos los momentos de la producción determinan una calidad de una forma u otra. Cuando tengo menos dinero, mi ritmo tiene que ser más rápido. Cuando tengo más dinero, mi ritmo puede ser más pausado y puedo tomar decisiones más meditadas. Puedo tener procesos más abiertos, puedo tener más iteraciones, puedo tener más momentos de exploración. Al final del día todo depende de ahí. O de industrias, como te comentaba hace rato, de americanas, eso no es importante porque ellos buscan un producto. Entonces el presupuesto es ilimitado, el ritmo lo determina el producto en sí. En Europa no, en Europa tenemos presupuestos cerrados, tiempos cerrados, compromisos de estreno, compromisos que tenemos que cumplir. Entonces, si eres capaz de tener un equipo en el cual confías, en el cual confía en ti y el ritmo cada vez es más constante, pues la calidad va en incremento, básicamente. Ok, ¿y eso lo usas? Perdona, Betsa, o también me sirve que tú me lo digas. Ese tiempo que tú usarías en cada escena, ¿lo usas después para el presupuesto? ¿Viene primero el presupuesto y después tú lo desglosas para la calidad? ¿Cómo se hace ese...? Es que no tengo ni idea, ¿eh? Básicamente es eso, lo acabas de decir. O sea, hay unas pautas estandarizadas donde algunos procesos se miden por cuantía, o sea, frames por segundo, planos al día, días invertidos en ejecutar una acción, como modelar un personaje, por ejemplo.
No es lo mismo que un artista senior tenga un mes para modelar un personaje que tenga 5 días. No es lo mismo dibujar una ilustración en 1 hora que en 2 semanas. La calidad que le das es, y eso si lo multiplicas por miles de acciones, pues obviamente lo puedes hacer. Entonces lo que hacemos muchas veces es agrupar todo ese alcance en una película, tratar de medirlo con la información que tenemos y ponerle un coste. Entonces, una vez que tú estableces esas cuotas que se llaman por cada departamento, luego ya es el equipo especializado junto con producción que se encargan de ir al detalle y poder destinar el tiempo correcto a cada uno de los entregables, pero el global se hace de esa manera, es agrupando lo más posible. Bueno, ya vamos a ir finalizando. Me quedan 2 últimas preguntas. La primera, departamento favorito. Voy a hacer que os mojéis. ¿Tú primero? Es muy difícil, ¿eh? A mí Sí. me gusta mucho la fotografía y yo creo que lo primero que me llama la atención y lo que me enganchó fue el departamento de composición. Y de hecho es uno de los departamentos con los que he trabajado más y me encanta, ¿no? Como al final podemos coger y convertir lo que tengamos en cualquier cosa, ¿no? Y me gusta mucho preproducción, me gusta mucho concept y storyboard, es decir, yo me maravillo cada vez que alguien coge un guión y dice, puf, esto es lo que sale de ahí y es totalmente diferente a lo que tú tenías en tu idea y tú puedes dar una secuencia a 3 storyboard artists diferentes y te lo van a hacer completamente diferente, ¿no? Entonces esa traducción de palabras a imágenes y ya tu proyecto empieza a tener visualmente esta forma, siempre me impacta, ¿no? Entonces siempre tengo más tendencia a querer pasar todo el tiempo posible ahí, a ver qué estás haciendo y demás, pero no puedo llamar a todos mis hijos, no los quiero igual, no puedo decir. De mi lado, mi yo del pasado me dice que como lo que yo me gustaba y yo hacía, la compo y los efectos era lo que más me gustaba. Una vez que ya estoy metido en toda la producción no te sabría decir porque para todo el contexto en general es muy... No, mójate. Es que no es realmente que haya un favorito como tal, aquí es como los hijos, todos los quieres igual, pero hay momentos en donde uno tiene más presencia que otro. Pero si me das a escoger, obviamente me voy a la parte de artista, ¿no? Efectos y compo era algo que yo personalmente haciéndolo me gustaba mucho. Echo de menos a veces, pero no volvería, porque me gusta mucho mi trabajo y me gusta lo que hacemos. Muy bien. Y ya mi ultimísima pregunta, si pudierais haber producido una película que ya está hecha, ¿cuál sería? Que ya está hecha. Que ya está hecha. Que ya es guau, esta película hubiese estado... A ver, yo te diría Toy Story, porque es la que me marcó en aquel momento, ¿no? De hecho, ¿no? De las primeras, es como el momento en el que el cine de animación que conocemos, de animación tradicional, dio la vuelta y digo, oye, también se puede hacer en 3D y hay otra forma de contarlo, hay otra forma de hacerlo, ¿no? Cuando yo vi esa película dije, uff, obviamente no pensaba en trabajar en esto ni en poder escogerlo, pero ser partícipe de ese punto de inflexión, pues estaría muy bonito, muy interesante, ¿no? Yo creo que me hubiera gustado producir Vaiana. Es una película visualmente tan bonita que me hubiera encantado ver, la hubiera disfrutado de principio a fin, estoy segura. Y una película no producida que queremos traer a Three Doubles. ¿Qué te gustaría traer a...? Es verdad. ¿Qué me gustaría traer a Three Doubles? No lo sé. Me gustaría crear algo propio, algo que no exista, o sea, que podamos crear historias que no han sido creadas. El hecho de usar IPs es bonito porque de alguna forma te llama la infancia, te llama a tus gustos, pero ser capaces de crear algo de cero, me encantaría poder hacerlo, y ya lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es como... Vamos para allá, o sea, en el momento que podamos, ya hacemos coproducciones, ¿por qué no echar a la piscina directamente y hacer las cosas desde el día 1, ¿no? Eso es lo que a mí me llama mucho más. Betsa, ¿y tú? Yo creo que por infancia me encantaría ser Oliver y Benji. ¡Ojo! Lo que además, después a lo mejor me pones en animación y digo, llevo 3 secuencias todavía recorriendo, ¿no? Corriendo en el campo, no se va a acabar nunca. No hay ser que te alcance. Pero yo creo que podría ser eso, decir, ya me jubilo. Qué guay. Y si no, El Señor de los Anillos, ¿eh? En 3D ahí. Ojo. A tope. Eso podría estar muy guay. Eso podría estar muy chulo. Muy bien, pues con esto y un bizcocho ya nos despedimos. Muchísimas gracias por venir y por estar en este episodio. Y nos vemos en el siguiente.